Señores, sean bienvenidos a otro episodio más de Hablando tus Silencios. Y hoy estoy con... Adán Piña. Señores, así va a iniciar esto. Adán, ¿qué es lo que? Estamos bien, tranquilos, como dicen los muchachos, todo frío. Qué bueno, qué bueno. En verdad, yo no te voy a decir Adán porque yo te conozco como Nito. Claro. ¿De dónde viene el Nito? Bueno, eso viene de mi hermana cuando éramos pequeños. Ella no sabía decir Adán, y me decía hermanito, y se le quedó el Nito. Se te quedó hermanito. Ok, Sí. ya. Mira, para que tú veas, no sabíamos dónde viene Nito y tenemos años de que conociéndonos. Poca gente me conoce como Adán. Ya tú sabes, el Nito. Entonces, este video, como te dije, es algo sumamente, como se diría, natural. O sea, yo quiero saber más o menos lo que tú has vivido, un poco de tu experiencia, porque no va a caber aquí en 40 minutos, 30 minutos que duremos hablando, todo tu testimonio, pero sí que tú me cuentes quizá cosas importantes o que tú entiendes que ha sido, o sea, que tú has atravesado en tu vida, como que te han impactado y han impactado a otras personas. Bueno, todo comienza, yo nací en el Evangelio, yo desde niño fui cristiano. Todo comienza en los años 2002, 2003, donde ya yo decido salir de la iglesia por la religiosidad. Era un pecado y a mí me gustaba, siempre me han gustado los tenis. Era un pecado venir con tenis a la iglesia. ¿En serio? Y yo venía con tenis porque me regalaban tenis. Mi papá y mi mamá hacían esfuerzos, me compraban tenis Jordan. Tú sabes que los tenis Jordan todavía. Claro, todavía son de que Sí, pero ya a los 15 años, como yo veo que no me dejan venir con tenis, no me dejan hacer cerquillo adelante, yo decido salir de la iglesia a los 15 años. Luego de que salgo de la iglesia es donde comienza la verdadera oscuridad de mi vida, donde yo viví por 4 o 5 años. Y ahí comienza toda una experiencia de experimentar, porque todo comenzó sintiendo un vacío. Okay. Hay muchas personas que tienen vacío y no saben cómo canalizar, no saben cómo llenar ese vacío. Hay vacío existencial, nos enseñaron que hay vacío existencial, pero no nos enseñaron cómo llenar ese vacío existencial. No, eso es Dios que lo llena. Hay vacíos existenciales que no es Dios que lo llena. Puede ser que tenga controversia con esto que yo estoy diciendo. Eso te iba a decir. Pero... Te iba a decir, ¿tú estás seguro de eso? Sí, no, segurísimo. Wow. Psicológicamente hablando, hay vacíos que son emocionales, que se llenan con las emociones. Hay un vacío espiritual que se llena con lo espiritual. Si tú llenas un vacío espiritual con algo emocional, vas a volver a estar vacío, porque lo que lo llena es lo espiritual. Y hay mucha gente que anda en la iglesia, que anda en la calle, simplemente con vacíos emocionales, carentes de afectos. David decía, un abismo llama a otro. Pero toda la vida a mí me enseñaron que los abismos eran cosas malas. Una cosa mala llama a otra cosa mala. Claro. Pero yo experimenté que no. Los abismos que hablaba David eran abismos emocionales y espirituales. Para que un abismo se forme, primero tiene que haber un hueco. Y eso llamamos un vacío. Wow. David tenía muchos vacíos emocionales. Por ser el hijo menor, se crió en el campo. Y ahí es que viene el desarrollo de mi vida. Experimenté muchas cosas. Viví un tiempo en la calle, metido en muchas cosas ilícitas, tratando de llenar ese vacío, ese afecto, lo que en la psicología le llaman la herida del abandono. Y tratando de llenar ese vacío, me sumergí en muchísimas cosas que vamos a tratar de resumir, porque son muchas cosas. Pero una pregunta, y antes de que tú sigas quizá ahí mismo, ¿cómo tú te sentiste con la iglesia? O sea, porque tú dices, yo me fui de la iglesia, pero tú sabes que muchas veces dicen, no, la iglesia no son 4 paredes, sino que son cada uno de nosotros, o sea, como iglesia. O sea, tú viste personas a tu alrededor, aparte de tus padres, claro, que sé que son un ejemplo bueno para ti, ¿verdad? Pero tú viste personas aparte de ellos como que quizá te ayudaron o te dieron algún consejo en algún momento. Bueno, es que es un tema un poquito profundo y controversial. ¿Tú crees que se puede hablar aquí? Claro, de todo. Aquí se puede hablar de todo. Mira qué es lo que pasa. La iglesia como tal es una cosa. El sistema que gobierna la iglesia es otra. Pero cuando tú entras a la iglesia por un hombre o por algo de que te llame la atención, no es lo mismo cuando tú entras por una convicción. Claro. Yo estuve decepcionado por muchos años de la iglesia y todavía hoy en día la iglesia no deja de ser iglesia, pero el sistema sigue siendo sistema. Estamos bajo dogmas humanos, bajo regímenes humanos,
yo me sentí defraudado. Incluso cuando volví, regresé a la iglesia, ya a los 19, 20 años, quise volver a tener la armonía que tenía con los muchachos que yo dejé de 15, de 14. Y cuando llegué a la iglesia, que regresé, pensé que me iban a esperar con un abrazo los muchachos que yo dejé pequeños y me rechazaron. Fue uno de los principios más drásticos donde yo decidí volver a la iglesia, encontrarme con Dios, no con el hombre, ni con las amistades, ni con un amigo, Claro. no nada. Fue algo muy drástico y me decepcionó mucho el sistema de la iglesia. Por eso cuando vuelvo enfocado en una cosa que es Dios, simplemente. 100%. O sea, pero tú llegaste a salirte hasta de tu casa, o sea, tú te fuiste de tu casa, literal. Bueno, sí, prácticamente, porque ya a la edad de 16 años yo pensaba que yo creía que yo me estaba comiendo el mundo. Mi papá me botó de la casa, tuve problemas en mi casa. Mi papá y mi mamá se enfermaron por mi andanza en la calle. Cuando te hablo de mi andanza en la calle, es que yo duré un tiempo consumiendo sustancias, tratando de llenar el vacío. Entonces ahora era más fuerte. Tenía el vacío y tenía el vicio, porque el vicio no llena vacío. Lo que llena vacío es canalizar. Ya a la edad de 16 años yo ando en la calle, ando, como dicen los muchachos, ya yo andaba duro, como dicen los muchachos, sí, yo andaba ya haciendo y deshaciendo. Y ya a la edad de 17 años yo me encuentro con una verdad, que fue un accidente que tuve en una Semana Santa. Y ese accidente que tuve, prácticamente ese muchacho no sé si se murió o no se murió, porque le pasamos casi, fue por arriba. Wow. Y ese accidente fue una de las cosas que me hizo más reflexionar. Pero, aparte de todo, yo soy resultado de una madre que ora. Mi mamá siempre oraba. Yo llegaba borracho y ajumado a las 3, 4, 5, 6 de la mañana. Yo llegaba temprano, no sé por qué decían que llegaba temprano. No sé por qué ellos decían que yo llegaba tarde, yo llegaba a primera hora de la mañana. Claro, ¿verdad? Eso temprano, 7 de la mañana. Claro, y la primera que yo encontraba en el medio de la sala era mi mamá orando, esperando que yo llegara. Wow. Y cuando yo llegaba, mi mamá me decía, ¿de dónde viene ese ministro? ¿De dónde viene ese profeta? Y yo decía, pero esta mujer se está fumando algo más fuerte que lo que yo estoy fumando. Claro, porque como que ministro, un muchacho borracho. Yo vengo borracho, fumado de la calle el día entero, la noche entera. Luego mi papá decide botarme de la casa. Me puso un pare, me dijo, tú te vas, alquila tú una pieza por ahí para que tú hagas lo que tú quieras. Me dejaron de guardar comida en la casa. Claro. Me dejaron de lavar la ropa en la casa. Yo llegaba y no llegaba nadie. Eso fue una de las cosas que me hizo analizar. Y me dijo, como tú quieres ser un hombre antes de tiempo, 16 años, como tú quieres ser un hombre antes de tiempo, compra tu comida, lava tu ropa y compra tu ropa. A mis hermanas le compraban ropa, en ese tiempo se usaba mucho Sema, de Sema, una ropa linda, y yo con los mismos trapitos, ahí salgo a trabajar para la calle. Yo fui herrero, fui plomero, fui aguatero en un camión de agua, vendí agua como por los años y pico. Yo hice de todo, tratando de demostrar que tú eres un hombre. Pero el vacío que yo tenía era un vacío del amor de Dios. Lo que yo quiero tratar de hacer entender a la gente, porque hay mucha gente frustrada que quiere acercarse a la iglesia, pero solamente el pensar en el sistema que gobierna la iglesia, que es un sistema humano, es una gerencia humana, pero por la gerencia humana no podemos alejarnos. Tú vienes a la iglesia por tu conexión personal. Tú vienes a la iglesia a buscar a Dios tú. Tú no puedes venir a la iglesia a idolatrar a un pastor, a idolatrar a un ministro, un cantante. No se idolatra a personas. Vamos a vivir en el mismo tiempo entonces de Moisés. 100%. Se busca a Dios en la iglesia personalmente, no mediante a una persona. De que yo te dé una palabra un día, tú la recibes, claro, pero no es que tú me vas a idolatrar. En la psicología se usa mucho eso, la dependencia del paciente al psicólogo. Yo soy psicólogo clínico y yo trato de que los pacientes no sean dependientes de mí. Cuando tienen que tomar una decisión, a veces hay que dejarlo que tome la decisión. Claro. Pero para tomar una decisión, teniendo tantas malas decisiones, que tú cantas las canciones de los Trayones y te queda 100% a ti. ¿Sabes cuál es la canción de los Trayones? La canción de los Trayones. Yo me caigo, tú me levantas. Entonces, cuando yo tengo esa canción en mi playlist personal, no tomo decisión. Necesito una persona, exacto. Necesito una persona que me ayude a tomar una decisión.
Y eso es lo que pasa con mucha gente. La gente quiere acercarse a Dios, pero hemos puesto a Dios que para acercarnos a Él, tenemos primero que complacer. Y es más fácil complacer a Dios que complacer el sistema humano y a algunas personas. Vale más y cuesta más complacer a un líder para que te tome en cuenta que es lo que Dios te pide. Dios solamente te pide obediencia y sujeción. El líder te pone un listado. Tú tienes que tener esto, Claro. esto. Claro. Está bien que yo sea indisciplinado y yo me estoy disciplinando, que yo estoy tratando de ser ético, porque yo como predicador no puedo venir. Claro. El Señor me revela que tú eres un pecador. No, hay una ética. No, y que al final nadie es perfecto. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, hay muchas personas que se quieren acercar a Dios, pero cuando piensan en el sistema humano, se retraen. Claro. Se limitan. Por eso fue que a Jesús no lo aceptaron. Pero yo digo también porque muchas veces yo digo que mayoría de líderes, por ejemplo, como que te atacan por algo que quizá ellos no están careciendo, pero realmente ellos están luchando con otra cosa. Que todos, o sea, todos luchamos con algo. Entonces quizá tú me estás punchando a mí en mi dolor o en lo que yo quizá carezco, pero tú realmente estás cayendo en otro lado. Entonces hay pecados, como digo, vamos a decir, para mí la gente se le hace fácil juzgarme porque yo suelo ser una botellita de agua, o sea, yo suelo ser transparente y quizá mis pecados se ven y salen a la luz del sol, pero ¿y lo que no se ven? Y toda la gente que está tapada. Y no quizá me estoy como justificando, ¿verdad? De que, no, porque yo tengo que justificarme porque fulanito está haciendo aquello, está robando callado, está haciendo esto, no. No quizá justificándome, pero al final, ¿quiénes somos nosotros para yo hacer esto? O sea, ¿quién eres tú para tú señalar? O sea, como que no. No podemos juzgar, porque hay mucha gente que juzga y atrás de ese juzgamiento que yo te estoy haciendo hay muchas cosas que yo no doy a revelar. Entonces, yo lo que creo y entiendo que en este tiempo no se usa lo que se dice y se establece en la Biblia. Cuando una persona caiga, ponte en su lugar creyendo que eres tú que caes. Pero ahora queremos juzgar, no porque tú hiciste, pero si tú lo haces, ¿cómo tú quieres que yo te trate? Entonces, si yo no te trato como tú quieres que yo te trate, y dice que a ustedes que son espirituales, restaurarles. Entonces, ahora hay una bendita disciplina. Entonces, ¿la disciplina en qué sirve? Si tú no vas a renovar ese hombre, si tú no vas a trabajar con esa mujer. No, que tú pecaste, pero ¿cómo tú te sentiste por el cual te llevó al pecado? Claro. No, que simplemente te dicen, siéntate allá atrás. Ya. Y nadie lo sabe, todo el que entra, claro, todo el mundo lo sabe, es un secreto a voces. Entonces, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo se siente esa persona? real. ¿Tú crees que vuelva a la iglesia? Después de 2 meses de que en disciplina y es sentado en un banco. No. Y el don de ese hombre o esa mujer no se para. El pecado. La vergüenza también. No, es que el pecado en sí, el pecado del hombre, cuando el hombre peca, puede ser fornicación, adulterio, porque solamente son esos que se hablan y los malas pagan. Pero ahí voy. O sea, como que quizá hablamos de cosas. Y también eso es porque quizá lo externan. Pero hay cosas que ni siquiera yo puedo estar fornicando, puedo estar haciendo algo y tú no te enteras. No, entonces... O sea, porque al final yo estoy siendo sincera contigo. Vamos a decir, yo vengo, tú eres mi líder. Líder, mire, yo vengo, me sincero contigo. Y tú como líder lo que tienes que hacer es quizás restaurar, levantarme, que esto, como que tratar de manejar eso lo más quizás como cerrado posible, no cerrado de que para ocultar el pecado, no, porque al final él está siendo sincero contigo. Claro, eso hay que valorarlo. Y hay que valorarlo. Y entonces es como que, mielquina, y a pesar de estoy siendo sincera contigo, me estoy abriendo, y tú vienes y me clava un cuchillo. No, que no debería ser así. Y el simplemente venir un ejemplo donde mí, decirme, líder, mire, está pasando esto y esto. Yo en vez de atacarte, debo de restaurarte. Y yo tengo que ir donde comenzó todo. Y a veces ese tipo de personas, simplemente con sentirse que lo están escuchando, se restauran. Porque hay muchas personas que están dentro del sistema, para no hablar de la iglesia, dentro del sistema, que están siendo suprimidos porque no pueden hablar, porque si hablan, lo crucifican. Entonces, yo prefiero
no hablar para no ser crucificado, pero Claro. sigo estando sumergido en el pecado. Pero yo lo que no quiero es hablar, porque si yo hablo, me crucifican. Entonces, ¿qué tú prefieres hacer? ¿Ser crucificado o seguir fluyendo normal? Sí. Y hay muchas historias de muchos hombres de Dios, Luis Urbáez, mucha gente que Dios levantó, mucha gente que Dios usaba. Luis Urbáez era un hombre que Dios usó tremendamente y él nunca dejó de pecar. Pero con eso yo no estoy justificando el pecado. No. David fue David porque David sabía humillarse. Dios exaltó a David porque David sabía humillarse. 100%. Y mi vida se basa en tantas experiencias, pero te puedo tener una experiencia así rápida. Luego que yo cumplo los 18 años, ya teniendo una recuperación de la calle, tengo otro evento, que es que voy con un coro, tú sabes que eso es el coro, unos muchachos, eso llena, todo buscando llenar el vacío. Claro. Todo tratando de buscar de llenar el vacío. Y tengo una experiencia y vamos, que nos vamos de que para Salcedo, para una gira, y los muchachos, yo tenía un vehículo y se llenó el vehículo de muchachos, de coro, que esto, el vehículo se funde. Y cuando el vehículo se funde, que vamos de camino y no pudimos llegar, llegamos allá, luego en la madrugada tratamos de hacer algo, y el vehículo tuve yo que venir en una grúa. Cuando yo vi que me dieron toda la espalda. Todos los muchachos que estaban. Todos los muchachos. La única que vino conmigo fue mi esposa, que todavía nosotros teníamos amores cuando eso. Y no nos habíamos casado. Y yo venía en una grúa. Y mis padres me dieron una enseñanza. Mira que tú te puedes reír con lo que te voy a decir. Mi papá me dijo, no te vayas para allá porque esa guagua no está buena. Y yo me fui. Y cuando yo llamé a mi papá, yo dije, Don, la guagua se fundió. Ah, llama a tu mamá. Llamo a la doña, la guagua se fundió. Llama a tu papá. Entonces, a veces no es bueno que te digan, te lo dije, pero a veces es bueno decirlo. Claro. Y cuando yo me vi traicionado, ese fue el último golpe que yo viví, por el cual yo decidí venir a la iglesia. Pero, luego que llego a la iglesia, tengo que enfrentar un sinnúmero de cosas. Que no sé si haya tiempo para decirte dónde estoy. Dale. Fluye. Espérate. Antes de tú entrar ahí, después que tú entras a la iglesia, ¿tú me puedes decir un consejo que tú todavía recuerdes que te hayan dado? Puede ser tus padres, puede ser quien sea, que te hayan dado, que tú recuerdes, que ha sido como ese consejo que fue como un antes y un después en tu vida. Sí, yo recuerdo que un día me voy muy para atrás para luego terminar a la edad. Yo tenía 11 años. Y yo iba con mi papá en la guagua, íbamos cruzando el puente de la bicicleta. Y yo vi toda esa casa allá abajo. ¿Tú sabes cómo se ve toda esa casa? Lo que es Gualey y todo lo que hay allá abajo. Y yo le dije, papi, ¿y toda esa casa qué son? Y él me dijo, son gente que no se preparan. Se preparan para fallar. En la vida hay que prepararse para triunfar. Pero si tú sigues como tú estás, tú te vas a preparar para fallar. Y mi papá me dijo, te voy a comprar un exprimidor de China para ponerte a vender jugo en la esquina de la calle 4. Yo, niño, inocente al fin, me imaginé yo vendiendo jugo de China en una esquina. Claro. Eso es un negocio, pero yo cuando niño no entendía. No, tú dijiste. Yo lo que entendía que era una vergüenza. Claro. Y yo dije, no, yo no puedo. Y cuando él me dijo eso, yo comencé a tratar de cambiar. Pero el sistema, el vacío me llevaba a hacer cosas que yo no quería. A veces nosotros hacemos cosas que no es porque nosotros queramos, es porque el sistema, para tú encajar, hay personas que tienen falta de identidad. Eso te iba a decir, tú sufriste entonces de lo que le llaman etiquetas. O sea, al final, porque tú sabes que hay diferentes, como que hay veces que te etiquetan con algo y tú quizás no lo asumes. Pero en tu caso fue como que te decían tal cosa y tú como que caminabas conforme a eso que te decían. Sí, porque me etiquetaban de manera negativa. Ahí voy. Pero tu mamá te hacía etiquetas positivas. Totalmente. Porque cuando tú llegabas, ella te decía ministro, te decía tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Hubo un profesor en el colegio que me dijo, tú no vas a servir ni para puertero del colegio.
En el colegio de mi mamá. A mí me botaron del colegio de mi mamá. A la edad de 8 años, en cuarto de la primaria. El fuerte. Me botaron. Porque yo era un niño muy, muy imperativo. Yo no podía estar tranquilo. Yo tenía que estar haciendo algo. Y él le dijo a mi mamá, ese muchacho no va a servir ni para puertero del colegio. Wow. Y recuerdo que un amigo de mi papá llamado Evangelio me dijo, mírame la mano, mira. Yo lo que soy es un obrero. Porque yo nunca le hice caso a un consejo. Yo te voy a dar un consejo y yo espero que nunca se te olvide. Y él me dijo, en la vida hay que mirar hacia el frente y olvidarse de los demás. Yo tenía 11 años. 11 años. 11 años. Y cuando él me dijo eso, yo dije, pero verdad, yo tengo que cambiar. Pero el vacío era tan grande, como yo no conocía, yo no sabía. Claro. La falta de integración. Tú sabes que en el bachillerato uno hacía muchas cosas para encajar en el grupo. Claro. Todo el que vivió el bachillerato y sabe que pasó por el bachillerato, sabe que uno hacía muchas cosas para encajar en el grupo. Y el último consejo que me dio mi papá fue que un día él me tomó de la mano y me dijo, en la vida hay que aprender a ser hombre. Y ser hombre no es aparentar, es tener fruto. Y si tú no tienes fruto, tú no eres un hombre. Los frutos son los que dicen lo que tú eres. Y yo reflexioné y comencé a poner de mi parte y a cambiar. No fue fácil, porque yo tuve que enfrentarme conmigo mismo, con el sistema y poder identificar el vacío. ¿Qué me ayudó a identificar el vacío? Aparte de los consejos de mi familia, de mis hermanas, de mi misma esposa, que ha sido mi talón. Mi esposa me ha ayudado en todo, es un complemento, porque mucha gente anda buscando el propósito de Dios, pero no es propósito, es complemento. Porque si tú no complementas con alguien, no van a ir ni de aquí a allí. ¿Cómo Claro. andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Así. En el momento, todo se olvidó Ujú. y yo comencé desde cero. No fue fácil, pero yo comencé desde cero. Y a la edad ya de 21 años, ya yo aparentaba ser un hombre, pero la psicología me enseñó a identificar dónde estaba el fallo. La psicología me enseñó dónde estaba el fallo. Ahí comienzo a estudiar teología, hago el bachillerato en teología, luego hago la licenciatura en teología. Motivado por mi papá, hago una maestría en cultura hebrea. Luego de la maestría en cultura hebrea, me hago un doctorado. Luego del doctorado, me sumerjo en la palabra, la vida que hay en la palabra, todo fue lo que me ayudó a ser quien soy yo hoy. Aparte de las oraciones de mi mamá, de mi papá, el apoyo de mi familia, de mis hermanas, de mi esposa. Después que uno tiene hijos es diferente, Claro. porque uno sabe que uno tiene una cola. No, porque ya tú vives para ellos. Sí, totalmente. Yo tengo un niño de 5 años que ese muchacho me sorprende todos los días. Ese niño me hace preguntas que yo digo, pero ven acá, pero este muchacho, ¿dónde ha escuchado esa pregunta? Claro. ¿Fabricó este niño esa pregunta o fue que lo escuchó? Ujú. Pero yo creo que dentro de la vida mía, una de las cosas que más me marcó fue un hombre que se llamaba Walter Montañez, puertorriqueño, un profeta. No de los profetas de los que andan ahora profetizando y viendo, no, un profeta. Y él me dijo de esta manera. Él me dijo, mira papi, mírame papi. Y él me miró así, me dijo, tú vas a ser un hombre grande, papi. Vas a ser un hombre grande, papi. Pero en ese tiempo yo estaba batallando con tantas cosas mentales, Claro. el sistema, en la iglesia. En ese mismo tiempo yo había tenido un conflicto con alguien en la iglesia, porque ya yo estaba comenzando a sobresalir en algunas cosas, y hubo un hermano vestido de la religiosidad de la iglesia que me dijo y me dio un consejo muy sabio. Y me dijo, Dios nada más no fluye contigo. ¿Tú te crees la última Coca-Cola? Ay. Y yo le dije, es verdad, no es que yo me la creo, es que yo soy. Y esa es la actitud que hay que tener. Claro. Si tú no tienes esa actitud, el sistema no te deja subir. Ujú.
Aquí para fluir, tú tienes que creértela. ¿Quién creía en lo que ahora son famosos? Nadie. Nadie. Y normalmente como que a veces lo más cercano, como que son los que menos te creen. O sea, muchas veces tú no recibes apoyo. Hay gente que sí, que muchas veces se rodean de personas que sí lo apoyan o creen en ellos. Pero mayoría de veces, la mayoría de artistas, de gente influyente, o sea, su círculo, quizás hasta sus propios padres, su propia familia, como que no creen en esa visión que ellos tienen. No, es que mira, la gente que está a tu alrededor es la primera que no te cree. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Porque están acostumbrados a verte y conocen tus temores. Y en vez de alimentarte tus cosas positivas, intencionalmente alimentan tus cosas negativas. Si yo conozco cuál es tu temor, yo dándote una comunicación, un mensaje, una nota de voz, un mensaje en texto, con la intencionalidad para alimentar un temor tuyo, Lo vas a lograr. tú te frenas. Claro. Pero entonces, el de afuera no conoce tus temores. Pero fíjate, tú tienes más apoyo a veces del de afuera que los de adentro. Jesús lo hizo. Hay una historia en Jueces de Jefté. Jefté, sus hermanos lo botaron de su casa porque él era hijo de otra mujer. Y cuando Jefté se fue a otra ciudad, dice el texto que Jefté se fue donde nadie lo conocía. Y luego que Jefté se fue, su familia y toda la aldea no volvieron a ganar una batalla. Y sus hermanos fueron y buscaron a Jefté y le dijeron: necesitamos que tú regreses porque nadie pelea y gana batalla como tú ganas batalla. Yo imagino que Jefté hizo así. Claro, que lo que. ¿Dónde es? Es normal. 100%, Es normal. Eres tú que tienes que dártela aunque no te lo den. 100%. Una pregunta, Adam. Hablando de todo así, o sea, como que quizás, ¿qué edad tú tienes? ¿Tú vas a decir tu edad? Sí, yo la puedo decir 34. ¿Tú la sí, puedes sí, decir? sí. No lo digas. Pues. No, 34 años. 34. En tus 34 años, bueno, en verdad es mucho. ¿Cómo mucho? Yo lo digo, pero yo tengo 23. Pero yo siento que yo he vivido. Es mentira, yo no he vivido nada, me falta demasiado. Y eso es muy Tú estás difícil. comenzando. Estoy comenzando mis etapas. Son muchas. Sí, son muchas. Me faltan muchas. En tus 34 años, ¿cómo tú te sientes? O sea, tú como persona, o sea, Adán, su familia, todo lo que tú has pasado. Pero cuando la muerte, mami siempre dice, la muerte es lo más seguro que uno tiene. Cuando tú te vayas de esta tierra, Dios no lo quiera, ¿verdad? Que pase ahora, pero Dios, o sea, Dios es que sabe de nosotros. Pero cuando tú te vayas, ¿cómo tú quisieras ser recordado? Quisiera ser recordado como una persona que dio todo por el todo, por su familia, inspiró a otro, no simplemente a buscar de Dios, sino a buscarlo a Él personalmente. Y con los conocimientos que Dios me ha dado acerca de la adoración, que me recuerden como esa persona que inspiró a ir un poquito más a conocer la adoración que se implementó en el corazón de David y David la implementó en el tabernáculo personal de él. Esa es mi pasión. La adoración es mi pasión. Yo, lamentablemente, yo entendí por qué Dios me dio la oreja como la tengo, así grande. No digas eso. Sí, porque verdaderamente mi inspiración y todo es la música, la adoración. La adoración. Y la parte de mi familia, yo quisiera que me recordaran como esa persona afectiva. Okay. Esa persona que no tiene límite para dar un abrazo. Yo soy muy amoroso, yo soy muy afectivo. Está lindo. Eso me hizo ser, yo no era así, yo era un poquito seco. Ah, tú eras seco. Sí, yo era un poquito seco. La esposa mía se quejaba mucho conmigo por eso. Pero luego de que yo descubrí de dónde venía esa apatía emocional, yo creo que mi familia siempre me recordará como esa persona afectiva y dispuesta a dar una milla extra. Qué lindo. ¿Y qué tú le dirías a ese Adam de los 17 años si tú te lo encuentras de frente? Te lo digo en una manera ética o en una Como manera... tú quieras. Como tú quieras, míralo y díselo.
A Adán de los 17 A Adán años. de los 17 años. Al Adán que tú estabas definiendo ahorita, ¿qué tú le dirías? O sea, tú ahora, con todo este conocimiento y con todas las cosas que ya tú pasaste, ¿qué tú le dirías a ese personaje que está pasando lucha y que está peleando y que está teniendo toda esa cosa? Yo lo resumiría en una sola palabra. Enfócate en lo que tú sientes, no lo que te hacen sentir. Porque yo me enfocaba en lo que me hacían sentir, no en lo que yo sentía. Hay cosas que uno se enfoca en lo que te hacen sentir, no en lo que tú sientes. Me da ganas de llorar. Te doy un ejemplo. ¿Tú prefieres tener la razón o ser feliz? Sé feliz, 100%. Si tú le preguntas eso a alguna gente, van a decir tener la razón. Es verdad. Porque yo ser feliz depende de mí, no depende del otro. En ese momento, ese Adán de los 17 años, su felicidad dependía de otro, no de él. Te dije, comencé. Luego que tenía el mismo vacío, también tenía el vicio. Claro. Yo le dije, le hubiese dicho en un lenguaje un poquito más coloquial. My brother, usted tiene que despertar y olvidarse de la gente. No anden en ¿Tú sentimientos. quisieras darle una galleta a él? No, porque mi papá me la dio. No, porque a Sí, veces mira, como un que, día- o sea, como que de repente tú, por ejemplo, hay veces cosas que yo he hecho, como que yo digo, Melquira, pero ¿y qué fue lo que te pasó a ti? Tú sabes, como que, Sí, sí, Dorisley, sí. ¿qué te pasa? Sí, no, a esa edad yo tomé muchas malas decisiones. Pero las malas decisiones eran provocadas y motivadas por el medio ambiente. El medio ambiente te daña. Jesús sanó a un ciego y le dijo, no vuelva a la aldea para que no te pase cosa peor. Ese hombre no estaba ciego. Lo que tenía ciego y la ceguera que él tenía era en la aldea. Hay gente que tiene que salir de donde está porque la ceguera no está en ti, la ceguera está donde tú habitas, tu medio ambiente. Esos gente son los que te hacen ser ciego. Y cuando tú eres un diseñador de lo que tiene tu corazón y tú tienes la capacidad de visualizarte, nadie te gana. Cuando tú pones tus oídos en off a gente que tú, es que no podemos andar en sentimiento. Y tú sabes que me molesta a mí de mucha gente que dice, no, que uno no se daña por el otro, ejemplo, di que no, que, ¿cómo es? Como que, El que se dañe porque quiere. ajá, di que no, que el que se daña porque quiere, que qué sé yo qué, y eso es mucha mentira. No, lo que O sea, es que al final hay una cosa ahora que dice di que las 5 personas como que están a tu alrededor, como más influyentes, como que se te pegan cosas de esa persona, y claro que tú vas a tener cosas de esa persona. hay pensamientos que te quedan aunque tú no lo demuestres. Una de las cosas que más me ayudó luego del rechazo que tuve cuando llegué a la iglesia fue que yo decidí juntarme con los viejos. Luego que los muchachos contemporáneos conmigo me rechazaron, yo me junté con los viejos. Con gente de sabiduría. No, yo andaba con mi papá, yo andaba con los líderes de la iglesia, yo andaba... Mira, ¿tú sabes lo que yo hacía? Porque si vamos a hablar y la gente que va a ver esto Claro. regularmente son muchos cristianos, Ujú. la gente habla de honra. Pero tú sabes lo que yo hacía cuando habían reuniones de líderes en mi casa, en la casa de los pastores en mi casa. Yo le quitaba los zapatos a cada uno de ellos y lo limpiaba yo con una limpiabota que yo tenía para mi papá. Y yo le limpiaba los zapatos a cada uno de ellos y se los ponía. Wow. No, que honra, que hay que honrar, que el dinero es una honra, pero no hay nada más que tú demostrar. Quizás, o sea, como humillarte o que se ve esa humillación. Cuando tú eres un diseñador de tu interior y practica el desapego emocional, nadie puede agarrarte. Cuando tú tienes la capacidad de tú sentarte en tu casa a meditar. Eso es difícil. No es difícil, lo que pasa es que hay muchas voces en tu cabeza que tú tienes Sí, que o sea, mandar a pero callar. te digo que es complicado, man, como a veces el tú el tú no depender de algo, o sea, de algo como que uno casi siempre, hasta inconscientemente, como que tú dependes de algo. Sí, siempre hay una persona que tú eres un poquito dependiente. Sí. Pero cuando tú encuentras, por eso es que me gusta la música, porque es que con la música hay una música instrumental que te lleva a tú poder tener el diseño, porque esto que tú estás haciendo, tú lo pensaste mucho para hacerlo, 100%. ya tú arrancaste Ajá. y no puedes pararte. Si hay alguien que te quiere dar un comentario negativo, tú no le puedes hacer caso, No. pero tú tienes la capacidad que tuvo Walt Disney,
cuando hicieron lo que él tenía en el corazón, le dijeron, mira, ven a ver lo que tú... No, yo no tengo que verlo porque hace tiempo que yo lo tengo aquí. Wow. Hay muchas cosas que la gente tiene en su corazón y no las saca. No, que no hay dinero. No es el dinero. Es el miedo a criticar o a fallar. Claro. Pero el que no invierte y pierde, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. ¿Tú crees que la cosa, que hay que lograrlo, la inversión, hay que hacerlo? Aunque nadie te apoye, tienes que hacerlo. Aunque tú te sientas solo y tú estés solo, tienes que bregar. Tienes que hacerlo, porque si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Porque el diseño está en tu corazón. Wow. Instruye al niño en su camino. No, que en el camino de Dios, mentira, la Biblia no dice eso. Saquen los textos de contexto. Así, porque yo siempre he escuchado que eso no es lo de que lo instruye el camino de Dios. Ana. No, eso no es. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere... No, no explícame es eso. Eso ahora. No. Mira, no. Que explícame eso ahora. No, es que no. Cuando, ¿a qué se refiere en ese texto? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará de qué camino. De él. No es Dios. Pero la gente lo toma de él como que es de Dios. Él, de Dios, pero es del camino que dice. No. Entonces, instruye al niño en su camino. El niño trae un diseño, un camino. En su camino. En su camino. No en el camino tuyo. ¡Wow, pastor! ¡Quiero correr! ¿Qué te lo impide? Siéntate, Marco, siéntate. ¡Wow! En su camino. Pasa que sacan texto fuera de contexto. No, pero mira, yo nunca lo había analizado así. Wow, de verdad. No, tú me abriste la mente. No, pero ¿quién es que tiene el diseño? Pero yo tengo 23 años de mi vida. Nelly, diciendo ese versículo bíblico de que sí, y el camino de Dios, no nos vamos a apartar del camino de Dios. No, mis padres, yo creo que decían eso así, Edeli, ¿no decían eso así? Yo creo que no decían así. A mí no lo decían así. Sí, como que cuando tú fueres viejo, ¿no? que por lo menos, aunque sea al final de tu camino, tú vas a encontrar a Dios otra vez. No, es como eso. No, es que no estamos hablando de ese diseño, estamos hablando de un diseño que trae el niño. Un ejemplo, te lo voy a poner de una manera digital. Ok, digital. Dale. Actualizada de tecnología. Dale. Cuando el niño nace con un código de barra. Y el único escáner que conoce el camino por donde el niño va a caminar es su papá y su mamá. Porque el niño da desde muy pequeño que le gusta y que no le gusta. El hijo mío, tú te pones a hablar con él del océano y los peces que viven en el océano y de los dragones y él te da una cátedra que yo mismo me quedo así. Ya yo sé que el muchacho... Biólogo, una cosa así, tiene que estar por ahí. No, él dice que quiere ser veterinario. Veterinario. No, vaina de antes me decían a mí, papi, yo quiero ser... Usted está loco, el veterinario gana dinero. Claro. A bregar con perros, ¿cómo se baja a perro? Claro. Es que el niño tiene un diseño. Es verdad, 100%. Instruye al niño en el camino de él. Pero hay una que te puedo contar, una breve historia de una prima mía que le pasó eso. Yo tengo una tía que ella siempre le ha gustado, como que su hija, ella quería que fuera modelo, que fuera que sé cuánto. Le inscribió en todos los certámenes. La chamaquita, ¿tú sabes qué salió? Karateca. O sea, ella quería que de modelar a la patá. ¿Entiendes? De modelar a la patá. Porque la chamaquita, no, ese no era su diseño. O sea, ella no estaba para eso y ella la llevaban y ella hacía así y era infeliz. Ella no estaba siendo feliz. En los certámenes de belleza ella decía, a mí no me gusta ponerme todo vestido, a mí no me gusta maquillarme, no me gusta esta vida, esta vaina. ¿Y qué pasa? La mamá no la estaba entendiendo porque la mamá quería eso para ella, pero era una frustración de algo que ella quería en su niñez y quería poner a la niña en lo mismo. Entonces, que ella entendía. ¿En qué camino instruyó? Escúchame que te me metas en... Está bien, dale. ¿En qué camino instruyó tu tía? En el de ella misma. En el de ella, no en el de tu prima. Claro. Mira, hay cosas. Me voy a ir un poquito ahora al término espiritual. El ADN que tú y yo tenemos de Jesucristo no lo activa que seamos cristianos. ¿Qué lo activa? Una atmósfera. Lo que activa el ADN de Dios en nosotros es una atmósfera.
lo que le llaman chequiná, como tú quieras. Ujú. Pero ¿qué pasa? Esa ADN de Cristo, también nosotros tenemos un ADN de tu papá y yo tengo uno de mi mamá. Hay un niño que es autista, es una historia, y el niño tenía 8 años, y en el colegio lo pusieron a dibujar. En el momento se activó la atmósfera de dibujo, Claro. y el niño comenzó a dibujar, y dibujó una silueta de un señor, un niño autista. Y cuando la profesora vio, en el que tú sabes que eso es de Nueva York, son cosas propias, Claro, aquí en Nueva una York. hoja. Allá es de que Es- un cuadro, una cosa. pero con un paral y todo. ¿Qué? No, son todo bien. Pero- Y unos lápiz, tú sabes. Su dinero. Y él dibujó esa silueta de ese señor. Ajá. Cuando la profesora vio eso, y le dijo, ¿dónde tuviste eso? El niño le dijo, yo lo tengo aquí. Oh. Él le lleva el dibujo a la mamá. Y la mamá le dijo, no, es que tu abuelo era un artista de cuadro. Y tu abuelo pintaba. Y tu abuelo pintaba tan bien que los cuadros de él todavía valen dinero. ¿Qué activó eso en el niño? Su ADN de la abuela. Pero fue en una atmósfera. Claro. A Lo veces- pusieron a pintar. A veces hablamos de Jesucristo. A veces hablamos de lo espiritual. A veces hablamos del propósito de Dios. A veces hablamos de fluir en el espíritu, pero nadie fluye en el espíritu si no hay una atmósfera. Y no todo el mundo crea atmósfera. Hay adoraciones que se basan en sentimientos, no en gratos dichos de alabanza. Claro. David tenía que crearle la atmósfera a Saúl para que el demonio Ujú. pudiera bajar. Hay mucha gente así, que lo que anda buscando que una atmósfera donde ellos puedan acogerse y sentirse que son hijos. Ujú. En eso se basa el evangelio. Y Jesucristo no vino a hablar de arrepiéntete que te va para el infierno, hijo del diablo. Jesucristo vino a instalar un reino, Ujú. simplemente. 100%. Para ir cerrando, porque nos estamos yendo. No, es que no va a haber tiempo. va. No va a haber tiempo. No va del tiempo, porque tú tienes mucho que contar. Hay que hacer una parte 2. Pidan los comentarios si quieren una parte 2. Entonces, tú has vivido mucho y algo que hablaste de la adoración, para entrar en un tema. Adam tiene un libro que trata de eso mismo, de adoración, para que lo pases. Y el libro se llama Espina en tus zapatos. Y tiene como un escrito aquí pequeño que es el nombre de tu... Tú tienes una página, un YouTube, Sí, algo, promocionalo. Una saga. Eso es Ok. una saga. Ese fue el primer libro. Estoy escribiendo otro libro. Ok, Y también como tengo un ministerio de predicación y más, y muchísimas cosas más que hacemos, le puse secretos en la adoración porque Dios me ha hecho entender muchas cosas que están en los textos bíblicos que la gente no le pone atención porque no andamos en profundidad, sino que andamos en complacer a la gente. señores, este libro de verdad es de bendición. Yo no lo he terminado de leer. Voy ¿Tiene el como por la compromiso? mitad. Sí, tengo el compromiso. Yo le dije a Adam que yo no leo, pero él me lo regaló de que para que yo lea. Y lo estoy leyendo. Esperemos que leamos. Sí, esperemos que yo lo termine algún día. Amén. Pero de verdad está muy bueno hasta ahora. Tengo algunas anotaciones que después que la termine, mi amor, te voy a mandar mis anotaciones que hice. Pues te Claro voy a que decir, sí. te voy a responder como tú me dijiste, pues yo te voy a responder. Dale. No hay problema. Este libro sale de una experiencia. Espina en tu zapato. ¿Por qué espina en tu zapato? Exacto. Mi papá es diabético y un día él se encuentra, tú sabes que los diabéticos no tienen sensibilidad en los pies, Ajá. y él tiene una llaga debajo del pie grande y se le hace un hoyo. Y tenemos Wow. 6 meses bregando con el dedo. Ya yo estoy casi en reprender del dedo, a ver si es el diablo que está metido en el dedo. Entonces, somos evangélicos, tenemos que reprender. Ay, todo lo reprende. Y toda la culpa la tiene el Y diablo. entonces, sí. Y yo un día llego, acostumbrado en ese tiempo, llegaba de la iglesia y me acostumbré en aquel tiempo a hacerle una carne a la parrilla, que yo cocino. Ah, tú. Sí, yo me De tomaba. año, pero tú no me has hecho una Pasa por carnita, allá, Adam. pasa por allá, Sí, para voy hacerte a algo. tener que, pues Dios mío. No, es gratis, Ah, es gratis, gracias. no te apures. Gracias, mi amor. Con Coca-Cola. Coca-Cola. Claro. ¿Eh? Claro. Cheers. Y Ay,
Ponemos fecha ahorita después. No, no te apures. Para no ponerlo en cámara, pues la gente lambón. Después No, llegan no, allá. no es para ustedes, para Después ella. llegan para allá, sí, pues la gente es así. El No, que te no. conoce después va a decir, Adam, ¿cuándo es la vaina en Ñu? No, tú puedes llevar tú, tu Entonces, hermana y tu asunto. Pero claro, pero- a tu hermano no, porque tu hermano come mucho. Oye, cuando entiendo esto, y mi papá duramos 6 meses. Oye, duramos 6 meses tratando de curar el dedo no se cura. Yo llego ese domingo rápido y le digo a mi hija que me quito los zapatos, pásame la chancleta de papi que están ahí. Y yo me pongo la chancleta, mi papá usa la chancleta de Jesucristo, ¿tú sabes cuáles son? Sí. Todo el mundo ya sabe lo que son. La que son así. Sí, ya todo el mundo sabe Pero cuál es. yo la voy a poner ahí. Para que por si acaso, la chancleta de Jesucristo. Y yo me pongo la chancleta y yo comienzo a subir y a bajar una escalera. Y cuando yo estoy subiendo y bajando la escalera, en una, yo por el movimiento y la rapidez, yo afinco en este pie, en el mismo pie que mi papá tenía malo, y yo siento que algo me puya. Y digo yo, ¿y qué me puyó? Y yo me quito la chancleta y le hago así a la chancleta y veo que tiene una espina. Tú sabes que las plantas que tienen espinas, que tienen flores rosadas y blancas, Ajá. son unas espinas grandes. Sí. Y la chancleta tenía una espina Pero así, padre. adentro, y esa espina era que lastimaba la herida que tenía mi papá. Hasta que esa espina no se sacara de ahí, no iba a sanar la herida. Entonces yo un día durmiendo, yo siento que Dios me hace entender esto. Por eso le puse el libro así. Hay espinas que hay personas que tienen en el caminar de su vida, se clavan espinas, y hasta que no se saquen esa espina que tienen clavada en sus zapatos, no van a poder ser verdaderamente libres. O quizás sano. Pero es que la sanidad Viene con la libertad. viene con la libertad. 100%. A veces tú eres sano y no eres libre. Y a veces tú eres libre, pero no eres sano. Yo te perdoné, pero yo te conozco. Ajá. Claro, tú la tienes ahí. Entonces, La tienes guardada. cuando sacamos esa espina, ¿qué representa esa espina? Heridas emocionales de tu niñez, heridas traumatológicas de tu niñez y tu adultez. Entonces, luego de tú entender, sacar la espina, vienen algunos secretos en la adoración que el cristiano tiene que entender. Claro. La adoración no es un momento antes de predicar para llenar un hueco. La adoración tiene más poder que eso. Y de ahí sale el libro. Estoy escribiendo otro libro que se va a llamar Las llaves de David. Las llaves de David. ya Por tú primera vez lo estoy dando aquí. ¡Esa primicia! Mi amor, en este canal lo hago primicia. Dale. Las llaves de David, donde para no tomar mucho tiempo, solamente estoy tratando de los temas que voy a desarrollar, es cómo pasar de ser un adorador a ser un interpretador de alabanza. Wow. Muchos adoran, pero pocos interpretan lo que el Padre quiere decir. Wow. Pocos lo interpretan, tanto musicalmente como vocalmente. Bueno, Adam, gracias de verdad, señores. Está en la página de él, que lo voy a poner ahí, el Usher y todo, para que ustedes puedan adquirir el libro. También síganlo en todas sus redes sociales. Otra cosa, Adam, gracias. Gracias por ser tú, por siempre ser humilde, por siempre ser asequible, por siempre ser esa persona, porque eres un líder. Y cabe destacarlo y cabe recalcarlo siempre que te veo y siempre como que gracias a Dios por quizá yo estar cerca de personas como tú, más gente como tú, que puedan bendecirnos a nivel espiritual, porque estamos muy a veces superficiales o estamos muy en la tierra, estamos muy aquí, estamos muy no, que esto, que aquello, o sea, yo lo hablo por mí y por quizás muchos jóvenes que muchas veces están así, que no están, vamos a decir, centrados en lo que debemos de estar o enfocados en lo que debemos de estar, y necesitamos a veces muchas personas como tú que nos jalen y que nos digan, nos asienten y nos digan, mira, ven acá, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, yo sé que tú has sido esa ancla de muchos jóvenes, y no de jóvenes, sino también de otras personas. Yo sé que tú vas a seguir siendo de bendición y de verdad bendigo tu vida, bendigo tu familia, y gracias por este tiempo, por este momento. Y nada, señores, algo para terminar, que quisiera que tú des un consejo o unas palabras finales para
la audiencia en general. O sea, aquí lo ven, o sea, mi mamá ve estos videos, mi mamá es la primera que ve estos videos. Ese de la mía. Ah, es de la tuya. Sí, y tu papá también. Sí, entonces, ya tú sabes, aquí ven este canal gente desde la edad de mami hasta muchachos como yo. Sí, está bien. Entonces, da un consejo ahí que tú entiendes que pueda servir para todos. Puede ser a nivel emocional, espiritual o mental, como tú lo entiendes. Mira, en la vida hay que saber aprovechar los tiempos. Si tú no aprovechas el tiempo, puede ser que hay muchas personas que estén viviendo un tiempo de transición. Pero voy a terminar y el consejo lo voy a dar basado en el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí Y yo mi y clamor. oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. En el contexto del texto, me hizo sacar, es que él va a buscar una persona que te va a sacar. Tú no vas a salir solo. Wow. Hay personas que tienen que dejarse ayudar. En alguna área que tú estés pasando, Dios va a mandar a alguien a ayudarte. No puedes rechazarlo. Y dice el texto, me hizo sacar y luego que me sacó del pozo, puso en mi cántico nuevo. Y ahí me voy a ir a un contexto espiritual. Tengo que hablar de la adoración. Dale, estamos aquí. Déjame agarrarlo aquí. Un cántico nuevo no proviene de yo sentarme a ver qué me sale. El cántico nuevo es resultado de una metanoia. Una metanoia es un cambio de dirección. Luego que Dios transforma tu espíritu, comienzan a pasar muchas cosas. Y dentro de esas cosas hay un cántico nuevo que es un agradecimiento continuo a Dios. Y comienzas a vivir lo que es el desapego al sistema y el apego a Él sin religión. Pocas personas entienden este concepto. No es lo mismo tú tener una vida de oración y adoración que tú ser una adoración caminando. Wow. No es lo mismo. No es lo mismo. Señores, así termina este video de hoy. Gracias, suscríbanse, denle like y envíeselo a alguien que usted entienda que puede ser de bendición para él. Adam, Dios bendiga.